Hoy vamos a trabajar un problema donde específicamente vamos a manejar la carta psicométrica, pero en el sistema que vamos a mostrar no solamente se va a manejar un solo bloque, es decir, que se puede manejar dos, tres, cuatro, cualquier cantidad de bloques dentro de un determinado proceso. El problema dice lo siguiente, que para condicionar una cámara climática de cultivos se necesita de aire a 40 grados centígrados con una temperatura húmeda. Ok, una de una temperatura húmeda, esa es la que llaman temperatura de bulbo húmedo de 25 grados centígrados, que se prepara en una instalación. O sea que necesitamos un aire para, para una instalación con estas condiciones. 40 grados centígrados, que sería la temperatura de bulbo seco, y 25 grados centígrados, que sería la temperatura húmeda o temperatura de bulbo húmedo. Dice que se prepara una instalación de acondicionamiento a partir de aire atmosférico, o sea que este es el aire inicial con una humedad relativa al 60%. Ahora miremos el proceso de cuántas etapas se compone, de cuántos bloques. Dice que el proceso completo consta de una precalefacción, o sea que el primer bloquecito que vamos a representar pues, sería un rectángulo donde le vamos a colocar el nombre de precalefacción, seguida de una humidificación adiabática, o sea que el segundo bloque sería un humidificador adiabático o el proceso de humidificación adiabática hasta que su humedad relativa es del 90%. Y una calefacción final hasta las condiciones indicadas que son las que me dieron al inicio. O sea que en conclusión necesitamos tres bloques para este caso. El primero que es una precalefacción, luego una humidificación adiabática y luego la calefacción final hasta las condiciones que me están planteando al inicio del enunciado. ¿Cómo obtener ese diagrama de bloques? Pues acá lo tenemos listo. Así nos quedaría el diagrama de bloques. Entonces vamos a explicar. En el primero hablamos de una precalefacción, que es lo que nos están indicando aquí. Ahora, ¿qué es lo que está ingresando a este calentador? Pues está ingresando es un flujo de aire. En este caso yo llamé al flujo que está ingresando, flujo 1, que de acuerdo con el enunciado me dicen de que eh, están partiendo, aquí lo dicen, aire atmosférico, vamos a subrayar donde se encuentra esa información correspondiente al flujo 1. Dice que el aire atmosférico está entrando a 20 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. Entonces vamos a colocar esos datos debajo del flujo 1. O sea que aquí para el flujo 1 la temperatura es de 20 grados centígrados y la humedad relativa, HR, es de el 60%. Listo. ¿Qué más nos dicen aquí? ¿Qué otro dato? Bueno, vamos a repetir el enunciado. Dice, para condicionar una cámara climática de cultivos se necesita aire a 40 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 25. Entonces, estas serían las condiciones de quién. Pues sería del aire de todo el proceso. ¿Y dónde estaría aquí el aire que sale de todo el proceso? Pues lo tendríamos acá en el flujo número 5. Entonces, para el flujo número 5 conocemos que la temperatura a la cual debe salir, en este caso es de 40 grados centígrados, con una temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ahí sí que hay que colocar aquí las iniciales, BH, que es la misma temperatura húmeda de 25 grados centígrados. Entonces, no olvidar, estas son las condiciones iniciales del aire con el que se procesa, con el que se hace el proceso, y estas son las condiciones finales del aire que vamos a utilizar en esa cámara climática. Sigamos aquí leyendo. Entonces, que se prepara una instalación de acondicionamiento de aire atmosférico a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 60%. El proceso completo consta entonces desde la precalefacción, aquí no me dice más información sobre el flujo 2, seguida de una humidificación. Entonces explicamos aquí lo que ocurre en la humidificación. Cuando hablamos de humidificación, ¿qué significa? Pues de que este aire que estaría ingresando, recuerden que aquí estamos procesando es el aire atmosférico. En el flujo 1 hay aire atmosférico. ¿Qué sale de la precalefacción? Sale el mismo aire, pero va a salir un poquitico más caliente. Y cuando entra aquí a esta humidificación, significa que allí va a ganar es humedad. ¿Qué significa que gana humedad? Pues que gana agua.
Lo que quiere decir que lo que estaría ingresando a través del flujo número 3 es por completo agua. Le vamos a colocarlo aquí debajito que la sustancia que estaría ingresando por completo en el flujo número 3 es agua. Esto para el caso de una humidificación. Si me hubiesen dicho que este que está aquí es un dispositivo que condensa agua, entonces en la condensación lo que se hace es retirarle agua a ese aire que está ingresando. Entonces ya no sería un flujo entrando a esta etapa del proceso, sino sería un flujo saliendo del proceso. O también podría ser de que se estuviera, pues, si algo, reduciendo la humedad de alguna manera, ¿no? Una deshumidificación adiabática también podría ser, que en ese caso es perder humedad en forma adiabática, también se representaría con un flujo, pero saliendo del proceso. Entonces, el hecho es de que el aire que ingresó a través del flujo 2, proveniente de la precalefacción, se humidifica en forma adiabática. No olviden el concepto de adiabático. ¿Y qué va a salir aquí? Pues va a salir un flujo 4, donde va a salir el mismo aire que entró en el flujo 2, pero con un mayor contenido de humedad debido al agua que ganó por el flujo 3. Y ahora, ¿qué nos dicen allí? Dice que seguida de una humidificación adiabática hasta que su humedad relativa es del 90%, o sea que ahí me dieron un dato. O sea que después de la humidificación adiabática, es decir, aquí en el flujo 4, la humedad relativa que alcanza el aire es del 90%. Y dice, y una calefacción final hasta las condiciones indicadas que ya las tenemos. ¿Listo? Entonces, así nos quedaría el diagrama de flujos para este proceso. Y noten ustedes que en este problema no nos han dado eh, una base de cálculo que uno pueda especificar, es decir, no me dan un tiempo que indique la jornada laboral, tampoco me están dando la cantidad de uno de los componentes, que son aire seco y agua, tampoco me están dando uno de los flujos, o sea, no me dan ni el flujo 1, 2. Recuerden que los nombres flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, flujo 5, usted los puede colocar como usted quiera, ¿no? Yo lo coloqué en el estricto orden como iban apareciendo. Entonces, a raíz de eso, de que no tenemos cómo generar una base de cálculo, es que en este problema no es necesario hacer esa tablita que hacemos para regular o llevar un control de los flujos o las cantidades básicas que circulan a través de cada uno de los flujos. Entender por qué no es necesario entonces hacer la tablita. Esa tablita donde hay que subir una base de cálculo, indicar que está en estado estacionario, y la unidad de masa en la que se mide los flujos no es necesario indicarla aquí porque aquí no me dan la posibilidad de seleccionar una base de cálculo. Lo que quiere decir que este problema se convierte en un problema de aplicación de la carta psicométrica. O sea, cómo leer la información y sacar información, y vamos a responder estas preguntas, pero a partir de la carta psicométrica. Bueno, entonces ahora sí, aquí me están dando unas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer con estos valores que me están dando en el flujo número 1 de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 60%, es irme a la carta psicométrica. Entonces, ya por acá al costado, ustedes deben tenerla impresa para que les quede más fácil. Entonces, vamos a indicar aquí en la gráfica, entonces, que el flujo número 1, que lo vamos a indicar con el punto 1 aquí en la carta psicométrica, o si quiere lo puede llamar F1, no hay problema. El hecho de que el 1 me indica es la etapa inicial del aire con el que estaría entrando el proceso. Entonces, ubicamos la temperatura de 20 grados centígrados, pero es temperatura de bulbo seco. Entonces, mire, aquí estamos, la voy a ir encerrando. Esta es la temperatura de bulbo seco, 20 grados centígrados. Entonces, recordemos que las temperaturas de bulbo seco se leen en forma vertical. Entonces, aquí marco líneas punteaditas que me indican que hacia arriba se lee la temperatura de bulbo seco. Y me dicen que la humedad relativa es del 60%. Entonces busco en las curvas de humedad relativa, que son estas curvas que tienen el símbolo de porcentaje, y por acá arriba tenemos, voy a encerrar en un círculo óvalo rojo, la humedad relativa del 60%. Entonces lo que hago es venirme por esa curva de humedad relativa del 60%, también vengo con líneas punteaditas, para ver dónde se van a cruzar este par de prolongaciones. Entonces la de 20 grados centígrados subimos hasta que toque la curva correspondiente a una humedad relativa del 60%. Por favor, en los ejercicios traten de representar
esta, digamos, al menos la manera como se toma la lectura de un punto de la gráfica con colores que sean vistosos. Listo. Entonces, de esa manera marcamos aquí este punto donde se intersecta. Y este punto yo lo voy a llamar el punto número 1. Recordemos que ese punto número 1 corresponde a qué? Pues corresponde a los datos que me están dando para el aire a la entrada de todo el proceso y el que nosotros vamos a acondicionar. Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué más me dice? ¿Qué otro punto podemos ubicar? Por acá me dicen que del flujo número 4, la humedad relativa es del 90%. Entonces, ubiquemos la curva que le corresponde a una humedad relativa del 90%. Y la vemos por acá arribita. La voy a encerrar. Aquí está la curva de la humedad relativa del 90%. Entonces, de nuevo, voy a marcar líneas punteadas que me indican la curva que vamos a utilizar para poder ubicar el punto correspondiente al flujo número 4, que no sabemos hasta dónde. Bueno, ¿qué otro punto podemos ubicar? Ah, el flujo 5. Me están dando la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ubiquemos ese par de temperaturas. Entonces, ubiquemos los 25 grados centígrados en el eje horizontal. Entonces, miremos por aquí. Aquí está el 25 grados centígrados. Recordemos que esas temperaturas de bulbo seco se leen en forma vertical. Entonces, el aire de la salida debe salir. Miremos a ver que concuerden con la información. Ah, no, es 40, perdón. No es 25. ¿Dónde saqué el 25? Me equivoqué allí. No, no. No es 25. Es 40 grados centígrados aquí. Eso. Entonces, 40 grados centígrados es la temperatura de bulbo seco, efectivamente. Entonces, la temperatura de bulbo seco es la de 40 grados centígrados. La que vale 25 es la de bulbo húmedo. Ahora, ¿dónde se lee la temperatura de bulbo húmedo? Entonces, recordemos que las de bulbo seco, ese 40 se lee de manera vertical, es decir, de esta manera. Ahora ubiquemos la temperatura de bulbo húmedo. De las temperaturas de bulbo húmedo, también llamadas temperaturas de saturación, son aquellas temperaturas que se leen sobre la curva correspondiente a una humedad relativa del 100%. Es decir, esta última curva, la que tiene una humedad relativa del 100%, que sería la máxima posible. Entonces ubicamos esa temperatura de 25 grados centígrados y la por acá la alcanzamos a ver. Entonces 25, aquí la encierro en un óvalo, 25 grados centígrados. Ahora, ¿cuál es la trayectoria que yo debo seguir para tomar las lecturas de las temperaturas de bulbo húmedo? Entonces son así en diagonal. Te marco con líneas punteadas la curva, o en este caso la línea, que corresponde a una temperatura de bulbo húmedo de 25. Ahora, esa temperatura de bulbo húmedo de 25, pues debo intersectarla con la temperatura de bulbo seco de 40. Entonces, la de bulbo seco, entonces voy subiendo y con la de bulbo húmedo voy bajando para ver en dónde se van a intersectar. Y de esa manera llegamos a este punto. Y resulta que este punto corresponde a que, como son las condiciones del flujo a la salida, pues a ese punto lo vamos a llamar el punto número 5. ¿Por qué el punto número 5? Porque es el que corresponde, o la información que corresponde al flujo número 5. Bueno, entonces ya tenemos por acá demarcado, repintemos el estado termodinámico 1, que corresponde al inicial, y tenemos el 5, que corresponde al estado termodinámico final. Ahora miremos qué es lo que ocurre entre 1 y 2. Entonces verifiquemos aquí. Dice que de 1 a 2 lo que hay es una precalefacción. ¿Qué significa una precalefacción? Pues que se va a calentar. ¿Y qué significa calentar? Pues que se va a elevar la temperatura. ¿Cómo se representa un calentamiento en la carta ciclométrica? Entonces, desde el punto 1 se representa con una línea horizontal, pero hacia la derecha. O sea que aquí, de aquí hacia la derecha, estaría el calentamiento, pero no me dicen hasta dónde sería este calentamiento. Entonces aquí esta flechita me estaría indicando de que se está calentando, pero no sé hasta dónde. Bueno, ¿por qué no sé hasta dónde? Porque del punto 2, miremos aquí, mire, del flujo no conozco absolutamente nada.
Bueno, ahora miremos. Por acá, miremos el último. La calefacción, porque aquí sí hay más información. ¿Listo? Entre el punto 5 y el punto 4. Este nos puede servir más. Entonces, el punto 5 ya lo teníamos ubicado aquí en la carta psicométrica. Pero resulta que para poder llegar al punto 5, mire, para poder llegar al flujo número 5, sufrió una calefacción. ¿Qué significa? Pues que lo tuvieron que haber calentado. Y ya sabemos que los calentamientos se representan en forma horizontal. Es decir, que para poder llegar aquí al flujo 5, entonces esto viene de una línea horizontal de izquierda a derecha. Así sería la calefacción. Recuerde colocar las puntas de las flechas que me indiquen los sentidos de los procesos. Entonces, ahí coloqué la punta orientada hacia la derecha, indicando que para poder llegar a 5, los tuvieron que estar calentando. Ahora, esta línea que corresponde al flujo número 5 de la precalefacción, yo la puedo seguir extendiendo. Ahora, ¿qué conocemos del punto número 4? Ahí sí conocíamos un dato. Mire, del flujo número 4 conocíamos que la humedad relativa es del 90%. Ah, listo. Entonces, por acá teníamos la curva de humedad relativa del 90. O sea que esta curva de humedad relativa del 90 la seguimos prolongando con líneas punteadas, porque son líneas auxiliares para no irme a perder. Y ahora extiendo esta línea horizontal, que es la que me está representando el precalentamiento. Traten de hacerlo ustedes con reglita hasta llegar aquí a la curva de humedad relativa de ¿quién? Del 90%. Listo. O sea que este punto corresponde al punto número 4, que corresponden a los datos termodinámicos o al estado termodinámico del flujo número 4. Bueno, ya hemos representado el punto 5, el punto 4, tenemos el punto 1. Ahora, ¿se podrá representar el punto 3? Entonces la respuesta es no. Recuerden que en la carta psicométrica aquí únicamente se va a poder representar toda la información termodinámica, pero de lo que le ocurre al aire o al aire. Y resulta que cuando usted agrega agua aquí, esto no es aire. ¿Listo? El aire corresponde a los flujos 1, 2, 4 y 5. O sea que al final no van a quedar solamente 4 puntos de proceso, ya que el flujo número 3 no corresponde a un aire que haya ingresado al proceso. Si hubiese sido un aire, pues sería una cuestión diferente y tocaría marcar también ese punto. Bueno, entonces miremos a ver cómo logramos unir el punto número 1 con el número 4. Entonces, del punto número 1 ya sabíamos que hay un calentamiento, por eso hay una flechita orientada hacia la derecha. ¿Y qué nos dicen entre 2 y 4? A ver, ¿qué ocurre entre 2 y 4? Ah, es que entre 2 y 4 hay una humidificación adiabática. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo se lee aquí las humidificaciones adiabáticas? Y resulta que las humidificaciones, y lo voy a ampliar para que no se vayan a perder en ese reguero de líneas, la humidificación adiabática se dibuja así, paralelas a estas líneas que están inclinadas, no a las que más están más empinadas, porque las que están más empinadas, de acuerdo con la teoría, son las curvas de volumen específico. No, estas que están así inclinadas, que recuerden que son las que corresponden a las temperaturas de saturación o temperaturas de bulbo húmedo. Entonces, esas líneas de temperatura de bulbo húmedo son las mismas líneas de humidificación adiabática. Ah, lo que quiere decir que si yo voy a hablar de una humidificación adiabática, entonces debo dibujar aquí una línea paralela a esas líneas que están inclinadas, o sea, que va a quedar algo así. ¿Listo? Ahora, ¿hasta dónde debería bajar esta línea? Pero recordemos que aquí, por aquí, en el flujo 1, se está dando un calentamiento, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que estas dos líneas se van a intersectar. Entonces seguimos dibujando de forma paralela, traten de utilizar reglita. Listo, para que le quede bien el dato. Listo. Más o menos como para aquí se van intersectando. Pues en ese punto donde se intersectaron, ahí quedaría ¿quién? Pues las condiciones termodinámicas para ¿quién? Para el aire en el tubo número 2. Y de esa manera ya hemos representado el proceso que está experimentando el aire en estos tres bloques desde el momento en que entra el proceso, pasa por estos tres, digamos, estos tres procesos para llegar a estas condiciones que son las que se necesita para una cámara climática. Bueno, entonces como ya tenemos el proceso, ya podemos empezar a leer información. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice,
Primera pregunta, la temperatura de salida del aire del humidificador. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos aquí del humidificador, vamos a hacerlo con color azul, esos valores. Entonces, me están preguntando por dónde. Entonces, el aire que sale del humidificador vendría siendo el flujo 4. O sea que me están preguntando cuánto vale aquí la temperatura del punto 4. Ya la vamos a sacar de la tabla, de la carta ciclométrica. La segunda pregunta es la temperatura de precalefacción. Que recordemos que aquí, en la precalefacción, el aire ingresó a 20 grados centígrados. ¿Y se calentó hasta qué temperatura? No sabemos. Ustedes nos están preguntando es cuánto vale la temperatura después de la precalefacción. O sea, la temperatura del punto 2. ¿Listo? Y la tercera dice, los flujos de calor latente y sensible suministrados en cada proceso por unidad de masa. Bueno, esto es un poquito más complicado. Vamos a tomar aunque sea la lectura de estas dos. ¿De dónde saco yo la temperatura 2 y la temperatura 4? Pues sencillo, me voy a la carta ciclométrica y ubico el punto número 2. Y veo por aquí que el punto número 2, véalo aquí. Entonces, ¿dónde leería yo la temperatura? Recuerden que cuando le pregunta por la temperatura, es la temperatura de bulbo seco. ¿Listo? Que son las que se leen en forma vertical. Porque las temperaturas de bulbo húmedo se leen así en forma inclinada. Entonces, como en forma inclinada, las temperaturas de bulbo húmedo, que sería un valor por aquí, y así vertical la temperatura de bulbo seco. Entonces, miremos, proyectemos de manera vertical. Por eso les digo, chicos, que hagan esto con colores visibles para que puedan registrar los valores. Y según eso, yo aquí sería 30, 31, 32, esto sería como un 32,4 grados centígrados. ¿Listo? Entonces me voy acá, temperatura 2, 32,4. Entonces temperatura 2 sería de 32,4 grados centígrados. Por eso en el examen, si me llegan a preguntar por un problema donde yo debo utilizar la carta ciclométrica, debo anexar la carta ciclométrica. ¿Para qué? Para poder saber de dónde fue que yo saqué ese valor de 32,4 grados centígrados. Ahora miremos cuál es la temperatura del flujo en el punto número 4. Entonces, desde el punto número 4, de nuevo, la temperatura de bulbo seco se lee en forma vertical. Entonces, proyectan así en forma vertical hasta llegar al eje horizontal. Y está como que entre 20 y 21 aproximadamente, o sea que sería como un 20,5 grados centígrados. Entonces nos venimos acá y diremos que la temperatura del flujo número 4 sería de 20,5 grados centígrados. Bueno, ahora sí respondemos a la última. En la última pregunta dice, los flujos de calor latente y sensible suministrados en cada proceso. Entonces recordemos que procesos son las flechitas. ¿Listo? Entonces vamos a indicarla aquí. O sea que aquí cuántos procesos aparecen indicados en esa carta ciclométrica. Entonces aparecen 3 procesos. El primer proceso es entre 1 y 2. Este es el primer proceso. El segundo proceso sería entre 2 y 4. Y el último proceso es entre 4 y 5. Ahora, ¿de dónde sacamos esos valores de las entalpías? ¿Listo? Entonces, volvemos, vamos a ampliar aquí la carta ciclométrica y vemos por aquí que aparece una, dice, entalpía de saturación. O sea que en esta escala, ustedes van a medir las entalpías de cada uno de los estados termodinámicos. ¿Y cómo se leen? Así como aparece allí indicada, son líneas inclinadas. Entonces vamos a representarlas con el color verde para que se diferencien las de color azul. Entonces empecemos entre 1 y 2. ¿Cuánto valdría la entalpía en el punto 1? Entonces lo que hago es desde el punto 1 trazo líneas diagonales, miren, diagonales, que lleguen hasta la escala que corresponde a la entalpía de saturación. Para el punto 2 lo mismo. Y noten ustedes que la del punto 2 y la del punto 4 son iguales. O sea que seguimos proyectando así líneas punteadas hasta la curva correspondiente a la entalpía de saturación. Y para el punto 5, te va a quedar encima
de estas que ya teníamos pintaditas de rojo. Entonces, seguimos prolongando, pasamos por la temperatura de bulbo húmedo de 25 y llegamos aquí. Ahora, ¿qué valores están reportados? Entonces vamos a ampliar a ver qué valores aproximados serían. Entonces, empecemos con este primero. Este sería 40, está entre 41 y 42. Vamos a decir que es 41.5. Para este segundo, para el punto 2 y 4, sería 55, está casi llegando al 56. Coloquémosle 56. Por eso es necesario que ustedes me anexen la carta psicométrica para ver qué aproximaciones hicieron ustedes. Y para el punto número 5 sería 75, 76, está entre 76 y 77, digamos 76,5. 76,5. Listo, entonces ya tenemos las entalpías que corresponden al calor que tiene en ese momento almacenado el aire en cada uno de estos estados termodinámicos. Bueno, entonces ahora sí, empecemos a ver cuánto vale ese calor que puede ser suministrado o retirado. Eso depende de lo que nos dé la diferencia. Entonces empecemos aquí con el delta H. El delta H, o sea, la variación de la entalpía entre 1 y 2. Entonces, ¿qué vendría siendo? Sería la entalpía en 2. ¿Cuánto vale la entalpía de saturación en 2? Entonces, si vemos la gráfica, la entalpía de saturación en 2 tiene un valor de 56. 56. Menos la entalpía en 1, 41. 41,5. Entonces, 41,5 y colocamos las unidades comunes que es kilojulios por kilogramo de aire seco. Y ya lo que nos queda es solamente llegar y restar, ¿no? ¿Cuánto nos daría entonces el delta H en la etapa entre 1 y 2? Entonces, si es 56, yo le resto 41.5, eso nos daría la módica suma de cuánto. Entonces nos daría 14.5. Y da positivo. 14,5 kilojulio por kilogramo de aire seco. Listo. Y ya hallamos la variación de la entalpía, o sea, de el calor, que en este caso como da positivo sería un calor suministrado. Si es un valor negativo, pues sería un calor retirado. Ahora miremos cuánto vale el delta H entre 2 y 4. Pero ¿de qué nos damos cuenta en la gráfica? Que la entalpía para 2 y para 4 pues valen lo mismo, vale 56. O sea que si yo lo resto, ¿cuánto me daría? Pues me daría 0 kilojulio por kilogramo de aire seco. Ahora, ¿por qué nos tenía que haber dado 0? Porque recordemos que entre 2 y 4, miremos el diagrama de bloques, entre 2 y 4 es una humidificación adiabática y recordemos el concepto de adiabático. Cuando hablamos de adiabático significa que allí no hay transferencia de energía en forma de calor, o sea que concuerda con la definición efectivamente, o sea que aquí no hay ni ganancia ni pérdida de calor. Y por último, entre 4 y 5, calculemos entonces el delta H entre 4 y 5, entonces sería la entalpía en 5, que es el final, que vale 76,5, nos quedaría 76,5 menos 56. Y las unidades pues sería kilojulio sobre kilogramo de aire seco. Entonces, restamos este par de valores y obtenemos que si cojo 76,5 y le resto 56, eso nos daría 20,5. Y nos da positivo. Coloquemos el signo. 20,5 kilojulio por kilogramo de aire seco. Bueno, hasta ahí hemos hallado, recordemos la pregunta que nos estaban haciendo. Entonces, la pregunta que nos estaban haciendo era los flujos de calor latente y sensible. Cuando me dicen los flujos, tengo que indicar si es flujo que se está suministrando o se está retirando con el signo.
Ahora, lo que tenemos que también indicar si ese calor es latente o sensible en cada etapa del proceso. Entonces, miremos aquí. ¿Qué ocurre entre 1 y 2? Entonces, revisemos aquí. Es que entre 1 y 2, de acuerdo con la carta psicométrica, la temperatura aumentó desde 20 hasta 32,4. Y recordemos que cuando se eleva la temperatura o merma la temperatura, el calor que se está suministrando o retirando sería un calor sensible. O sea que este es un calor sensible. En la segunda etapa del proceso, pues como dio ser, pues obviamente ahí no hablamos ni de calor sensible ni de calor latente. Y miremos la última, entre 4 y 5, pues ocurre exactamente lo mismo que entre 1 y 2. Entonces, recordemos que cada que haya cambio de temperatura, por definición, el calor que se suministra o retira es un calor sensible. Y calor latente es pero cuando haya un cambio de fase y que la temperatura permanezca igual. Entonces, aquí estaríamos contestando la parte número 3. Entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta número 3. ¿Listo? Por acá, entonces la primera pregunta era la temperatura del flujo a la salida del humidificador. Entonces, aquí la del humidificador, o sea que esta que está aquí es la respuesta a la pregunta número 1. Y esta T2 vendría siendo la respuesta a la pregunta número 2. Entonces, la temperatura de la salida del humidificador, la temperatura de precalefacción y por acá en el punto 3 tenemos entonces los flujos de calores que en este caso nos dieron fue calores sensibles que en este caso se están suministrando en cada una de las etapas de los procesos. Entonces ya tenemos un problema donde aparece más de un bloque. Recuerden que este problema se puede convertir también en otro donde debemos agregar la famosa tablita donde están los flujos, siempre y cuando me hubieran dado aquí en la información del problema alguna posibilidad de poder seleccionar una base de cálculo. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de base de cálculo puede ser un tiempo que puede ser una jornada laboral de 8 horas, 12 horas, una semana, un mes, o ustedes pueden tomar también como base de cálculo, como ya lo habíamos explicado en un problema anterior, alguno de los flujos que nos estén dando en el problema, o también puede ser alguno de los componentes de cada uno de los flujos. Pero o sea que aquí no me dieron ni tiempos, no me dieron ni flujos, ni me dieron la cantidad que hay de al menos de uno de los componentes. Es decir, que únicamente trabajamos con propiedades termodinámicas. Desde tienen otro ejercicio que les va a servir para que ustedes puedan seguir abordando el resto de ejercicios del taller.